Bueno, bienvenidos queridos estudiantes al entrenamiento número 4 y fundamentalmente, como vimos en la explicación, pues vamos a abordar temas relacionados con Colombia, con su geografía, con los problemas que tiene en la actualidad. Entonces, la pregunta se vuelve también una excusa para tocar varios temitas. Que sean muy atentos, tomen nota, saquen su cuaderno y empecemos. Entonces, pregunta número uno. Los eventos que se muestran a continuación tuvieron incidencia en la historia reciente de Colombia. Primero, asalto al Palacio de Justicia. Segundo, robo de armas al Cantón Norte. Tercero, promulgación de la Constitución de 1991. Cuarto, golpe militar del general Gustavo Rojas Pinilla. La tarea de la pregunta es: selecciona la secuencia que representa adecuadamente el orden cronológico de estos sucesos. Entonces, antes que eso, miremos un poquitico el contexto político. Todos esos hechos sucedieron desde el año 1954 en adelante, más o menos hasta el año 1991. Fueron 40 años de vida política, pero es una vida política en Colombia, una democracia bastante convulsionada, y son muchos elementos los cuales hay que analizar. Entonces, primero el grupo M19. Se supone que ustedes en grado 10º y 11 tienen que ver el tema de la formación de las guerrillas en Latinoamérica y en Colombia, y pues el M19 es una de ellas. El M19 se llama el Movimiento 19 de Abril y surge en el año 1970 debido a un robo electoral. Entonces, precisamente transcurrían las elecciones entre el general Gustavo Rojas Pinilla, el cual está ahí mencionado, junto con el señor Misael Pastrana del Partido Conservador, que representaba el oficialismo. Entonces las elecciones se estaban dando el día 19 de abril del año 1970. En los conteos preliminares estaba ganando el general Gustavo Rojas Pinilla. Pero resulta que se va la luz vuelve hasta el otro día y en el conteo oficial resulta ganador Misael Pastrana. Entonces, claro, fue algo muy perturbador, fue algo que nadie se esperaba, y es algo pues que convulsiona inmediatamente la política del país, es algo que uno no se espera. Entonces, como es algo que uno no se espera, surgen también unas reacciones violentas, y ahí se crea el grupo M19. Entonces, el M19 tiene una característica fundamental que lo diferencia, por ejemplo, de las FARC, es que fue un grupo conformado por muchachos ciudadanos. Las FARC pues es un grupo conformado en las áreas periféricas, en zonas rurales. El M19 son unos estudiantes universitarios muy bien letrados, de la Javeriana, del externado, principalmente de Bogotá, pero son muchachos que están inconformes con el sistema político de la época y deciden emprender la lucha, y pues en eso también deciden emprender las armas. Entonces esa es digamos como que la construcción, la iniciación del M19. Y primer suceso político que hacen es robar las armas del Cantón Norte. Entonces el grupo estaba liderado también por un señor que es importante que ustedes lo conozcan, que se llama Carlos Pizarro León Gómez. Fue uno de los líderes más importantes del grupo, y se dedicaban a hacer unos asaltos para su conveniencia, para su financiación, pero también unos asaltos simbólicos. ¿Listo? Ahí no está en lo que les estoy mencionando o en las opciones de la pregunta, pero una vez en la Plaza de Bolívar pues está la figura de Simón Bolívar con una espada, y se la robaron. Y enviaron una carta a todos los periódicos diciendo que ellos habían robado la espada de Simón Bolívar, como crítica a la democracia y a la libertad que supuestamente los colombianos teníamos para esa época. Entonces fue un grupo bastante romántico, bastante inspirador, bastante interesante, y tuvo casi 20 años de vida política. ¿Listo? Entonces miremos, el robo de armas del Cantón Norte surge en el año 1979, como les aparece acá en la justificación. ¿Y qué fue lo que pasó? El Cantón Norte queda en Usaquén, en Bogotá, y ellos alquilaron una casa detrás del Cantón Norte, y lo que hicieron fue cavar un hueco hasta llegar pues a la sede militar. Cavaron, parecía como de película esa escena, y efectivamente cerraron como 3000 fusiles. Entonces fue algo insólito, inédito. Para muchos colombianos era como
un grupo de esperanza porque refleja como esa lucha contra esa institucionalidad corrupta. Entonces eso fue lo que hizo el M-19 en el año 1979. ¿Listo? Miremos que el asalto del Palacio de Justicia fue 6 años posterior a eso. ¿Listo? Y pues el M-19 se tomó el palacio, y se tomó el palacio en sinónimo de protesta del sistema judicial colombiano, de la impunidad que había. Es una de las escenas más icónicas del país, de pronto ustedes la han visto, y es que hay una tanqueta del ejército entrando al palacio. Es algo que nunca se había visto, muchos muertos, muchos magistrados y muchos expedientes también quemados. Entonces, pues en esa época no había la tecnología que había en este momento, y pues todos los archivos eran archivos físicos. Y el M-19 pues se encargó de quemar una cantidad de procesos donde estaban también investigados hechos. ¿Listo? Entonces fue en el año 1985. El golpe militar del general Rojas Pinilla, Gustavo Rojas Pinilla, fue en el año 1953. ¿Listo? Ustedes lo saben, y es que matan a Gaitán en el año 1948 y entra el periodo de la violencia, donde era el confrontamiento entre liberales y conservadores, y fueron 5 años muy muy violentos. Entonces entró el general con un proceso de pacificación, un poquitico a la fuerza, un poquitico consensuado, y empezó a darle también como un equilibrio al país, porque seguramente si hubiera llegado un conservador o un liberal, el tema de la violencia se hubiera extendido mucho más. Entonces en ese momento también fue como una cura propicia, oportuna para eso, y pues ahí estuvo el general Gustavo Rojas Pinilla con esa intervención. Fue en el año 1953, su mandato estuvo en 1953 a 1957, y después entraríamos a un proceso político que se llamaría el Frente Nacional. ¿Listo? Entonces eso hay que nos quede bastante claro. Bueno, y el último hito que tenemos en esto es la Constitución de 1991, como la misma fecha data, y es que había una cantidad de grupos sociales, políticos, la violencia del país estaba totalmente afectando el sistema político, y entonces decidieron crear una nueva constitución con el grupo M-19 que les acabo de mencionar, para empezar de ceros, para darle un nuevo horizonte al país, para fomentar los mecanismos de participación ciudadana. Fue algo bastante positivo, y de acuerdo a juristas internacionales la Constitución de 1991 es una de las mejores que hay a nivel mundial. Entonces, ¿qué es una constitución? Es lo que le da el ordenamiento al Estado como tal. ¿Qué leyes, cómo se estructura, cuáles van a ser los cargos de elección popular, cómo funcionan, cómo se ven las ramas del poder público? Entonces es así. Y pues muchachos, de acuerdo a lo que les acabo de decir, solamente nos queda ordenar fechas. El primer suceso entonces es el golpe militar, que es la premisa número 4. Después sigue el robo de armas, que es la 2. Después sigue el asalto al Palacio de Justicia, que es la 3. Y por último, la 3, que es la promulgación de la Constitución de 1991. Por eso el orden nos queda 4, 2, 1, 3. ¿Listo? Es la opción B. Entonces, muchachos, de todas formas, es un pre-ICFES, es una información muy... Listo, miremos, responde a las preguntas 2 y 3 de acuerdo al siguiente texto. El Estado debe trabajar con la verdad y cuantificar el costo-beneficio de la minería. No bastan sus cuentas alegres de regalías mínimas y de inversiones que no generan empleo importante, y debe pasar a cuantificar los costos de los ecosistemas afectados, de las fuentes de aguas agotadas y suelos destruidos, de la biodiversidad perdida, de los costos de oportunidad para los propietarios de terrenos que deben renunciar a sus actividades productivas cuando se conceden títulos mineros sobre ellos, y de los perjuicios a la salud y la vida social de las comunidades afectadas. Mientras el Estado hace algo para frenar la minería ilegal, debe por lo menos ordenar el mundo de la minería legal, comenzando por cancelar los títulos en los que se violan las reglas. Todos ellos, así sean el 90% de los otorgados. Es urgente cambiar el actual enfoque de puertas abiertas y títulos mineros fáciles y sin control por un modelo responsable. Es posible afirmar que en la argumentación que presenta el texto anterior se hace referencia a las dimensiones
Entonces, esta es una pregunta clásica al ICFES, es que en el texto estemos identificando unas categorías, unos campos de estudios propios de las ciencias sociales: cultura, economía, ecología, política, judicial. ¿Listo? Entonces la idea es que vayamos mirando las dimensiones que nos presenta el texto y vamos mirando las dimensiones que nos piden las opciones. ¿Listo? Entonces, ya haciendo el ejercicio, ustedes cuando lean y hagan su ejercicio o como ya lo hicieron, yo lo que hago es sacar el texto, tratarles de mencionar las dimensiones para que ustedes las tengan en cuenta. Hagan esto mismo cuando ustedes estén en su examen. Entonces nos dicen: no bastan sus cuentas alegres de regalías mínimas y de inversiones que no generen empleo. Eso es una dimensión claramente económica. Entonces ya voy perfilando, bueno, las opciones que tengan económica, aunque todas tienen económica. ¿Listo? Y debe pasar a cuantificar los costos de los ecosistemas afectados. ¿Esa qué dimensión es? Una dimensión ecológica. ¿Listo? Miremos de los perjuicios a la salud y la vida social. ¿Listo? La vida social. Eso es una dimensión política. De por lo menos ordenar el mundo de la minería legal. Hablar de legalidad o ilegalidad es una dimensión jurídica. Entonces es la opción B: política, económica, ecológica y jurídica. Miremos unas dimensiones que no tocan. Por ejemplo, no hay presente una dimensión histórica. Para que hubiera una dimensión histórica tendrían que hablarnos de unos sucesos en el tiempo o de una comparación de fechas y decirnos: veas que la minería ilegal en el año 1980 fue así, en el 90 fue así, en el 2000 fue así, pero no nos presentan un trasegar de la minería. Por lo tanto, no hay una dimensión histórica presente en ese texto. Tampoco hay una dimensión geográfica. ¿Listo? Geográfica es donde nos dijeran: es que en los altiplanos boyacenses o en las cumbres antioqueñas o en los páramos o en las partes occidentales del país o en las planicies de los llanos es donde se está presentando la minería. No lo hace, ni tampoco expresa pues un mapa de las regiones donde lo esté haciendo. Por lo tanto, la dimensión geográfica no se toca. Tampoco el texto nos está hablando de una dimensión cultural. ¿Cómo afecta o cómo se relaciona la minería con unos aspectos culturales de las regiones? Tampoco lo hace. Entonces, esas tres dimensiones no están. Y por lo tanto, pues yo también hago un ejercicio de descarte. Yo sé que la cultural no está, entonces en la A no la toco. Sé que no hay una dimensión histórica ni geográfica, la C no la toco. Y sé que no hay una dimensión cultural ni geográfica, la D no la toco. ¿Listo, muchachos? Entonces, cuando estén este tipo de preguntas, revisen el texto y miren las dimensiones presentes, hagan un ejercicio cuidadoso. A veces es mejor primero leer la pregunta y después sí leer el texto para saber qué nos están preguntando. Responda las preguntas 2 y 3 de acuerdo al siguiente texto. El Estado debe trabajar con la verdad. Bueno, es el texto que ya habíamos tocado, qué pena. Miremos la pregunta. En los últimos años han sido varias las voces que solicitan al gobierno tomar medidas para frenar la minería legal e ilegal, pues por el costo ambiental que eso trae. Argumentando razones similares a las que postula Emilio Sardí en su texto, desde un punto de vista crítico de las ciencias sociales es posible pensar que esas medidas no se toman por... Hay unos grupos sociales, lo que nos está pidiendo la pregunta y el contexto. Hay unos grupos sociales que piden que no se haga minería, pero el gobierno no acepta del todo. Desde el punto de vista crítico, desde un punto de vista de las ciencias sociales, ¿por qué cree que pasa eso? El desconocimiento que tiene el gobierno de los altos costos sociales, yo creo que no, porque la misma protesta y las mismas voces que le solicitan al gobierno pues le dan en cuenta la situación. La presión que hacen los grupos alzados en armas para poder controlar la minería en todo el territorio nacional, podría ser, ¿sí? D, el interés del gobierno por incentivar prácticas económicas sostenibles que resulten rentables a largo plazo. Lo que nos dice el contexto de la pregunta es que la minería no está resultando rentable ni económica ni ecológicamente para el país. ¿Listo? Entonces, ¿qué sería? ¿Qué es? La influencia que tienen las grandes empresas relacionadas con la minería en varios sectores gubernamentales.
Esa es la opción adecuada, muchachos. ¿Listo? Entonces todos sabemos desde las ciencias sociales, desde los focos de poder, de política, de economía, que los intereses de grandes empresas, después lo vamos a ver en otras sesiones, por ejemplo la Unit Fruit Company en Colombia y en América Latina, pues son empresas que tienen mucha influencia en la conformación de las decisiones. Por eso es que empresas tan grandes en el país como Bavaria, como Coca-Cola, pues impactan tanto en las decisiones, en las reformas tributarias. Pregunta 4 y 5. Esto es un texto muy bonito, vamos a leerlo. Bueno, ustedes ya lo leyeron, vamos a leerlo acá juntos y vamos a sacar unas conclusiones. Manuela no nació en la familia tradicional colombiana. De chiquita nunca la obligaron a ir a misa. Creció con su madre soltera, rodeada de sus tías putativas, un montón de mujeres feministas, algunas ex militantes, músicos y artistas. En su casa nunca se le cuestionó si le gustaban los niños o las niñas, pero sí se le dejó claro que para tirar había que querer realmente y siempre usar condón. Entonces, muchachos, hago una pausa acá y es, ya uno va entrando, va leyendo de entrada el texto y uno se va dando cuenta hacia dónde apunta. Entonces no nació en una familia tradicional, sus tías feministas, es un texto que es de contracultura. Entonces ya uno más o menos va oliendo que las preguntas son de género, de sexualidad, de apertura cultural, para que ustedes vayan mirando eso cuando contesten su examen. A ella le dio duro, durísimo, cuando su primera novia le dijo que lo de ellas tocaba a escondidas. Si sus papás se llegaban a enterar, la mataban, porque la chica sí había sido criada en una casa tradicional. Fue la primera vez en mi vida en la que sentí realmente que estaba haciendo algo malo y no entendía tampoco muy bien qué era. Contó Manuela, quien hace 12 años vive en Nueva York y desde el 2011, cuando la ley de igualdad matrimonial del Estado lo permitió. Está legalmente casada con su compañera dominicana. En Colombia la vaina es compleja. Por un lado, la mayoría de la gente insiste en hacerse la vista gorda para no enfrentar la realidad que tenemos de que tenemos la discriminación de todo tipo, totalmente normalizada. Esta palabra de todo tipo es importante. Las palabras indio y marica son usadas a diestra y siniestra como términos despectivos y en el fondo sí, queriendo decir que hay algo terriblemente malo como ser indígena o gay. Así se dejen el pajazo mental de que no lo dicen con esa intención. Aunque estoy de acuerdo que expresar la opinión o hacer chistes se ha vuelto lo más de mamón porque a todo el mundo le ofende algo y no hay humor que sobreviva a los esfuerzos de ser políticamente correcto, sí es importante mirar nuestras acciones, medir nuestras palabras y ponernos en los zapatos de otros a los que sí les toca comerse la falta de tolerancia que nos tiene llevados, del bulto. No hay dos seres humanos iguales y por esas diferencias no nos podemos arrancar a golpes y putazos. Esto es un artículo de Choc, es un artículo chévere, como les decía, y es un artículo que inventa eso, es una crítica social, al conservadurismo, a las estructuras sociales, a una figura patriarcal. Entonces ya uno entra como con esa óptica a contestar la pregunta. Entonces la pregunta nos dice, cuando el texto habla de la familia tradicional colombiana, posiblemente hace referencia a familias que. Entonces miremos las opciones, cuáles son más cercanas, cuáles podríamos debatir un poco. Entonces miremos. D. Tienen ideales conservadores relacionados con el matriarcado, la igualdad social y el respeto a las diferencias. Claramente esto no es una familia tradicional colombiana y la misma premisa plantea una contradicción. Ser conservador no es estar abierto al matriarcado, a la igualdad social, al respeto por las diferencias, por lo tanto esa no nos sirve. No están de acuerdo con las uniones entre personas del mismo sexo al considerarlas contrarias a su idea conservadora de familia y de matrimonio. Sí, nos sirve, es válida. B. Se componen de una madre soltera y tías putativas, es decir, mujeres feministas, exmilitantes, músicos y artistas. Para nada, una familia tradicional colombiana. Y también ustedes imagínense al ciudadano, al papá familiar y a la familia tradicional. ¿Qué se imagina uno? Al papá, a la mamá, a los dos hijos, ¿cierto? Trabajadores en una empresa, trabajadores en un banco, seguramente el hombre con pelo corto, la mujer haciendo también tareas del hogar. Eso es lo que significa la familia tradicional
colombiana. Y no solamente colombiana, sino en el mundo se vendió ese modelo de familia, y fue un modelo de familia, digamos que muy exitoso, y fue un modelo de familia vendida por la industria americana. ¿Listo? Entonces, para tenerlo ahí en consideración. Y la discriminan a los demás por razones de raza, sexo, religión o condición de origen. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? ¿Y por qué es la opción A? Si bien es cierto, la opción C no están de acuerdo con las uniones entre personas del mismo sexo, eso es una condición de la familia conservadora colombiana es una familia heterosexual, hombre-mujer, jamás hombre con hombre, mujer con mujer, ¿listo? Pero la opción A nos brinda más matices. Discriminan a los demás por raza, sexo, religión o condición de origen. ¿Listo? Entonces ser conservador no solamente es ser heterosexual, es un montón de cosas más. Es mirar la etnia, por eso los chistes de indio y marica, y por eso la relevancia de ellos en el texto, y por eso ella los menciona. Ocupar cierto estatus político, estudiar o trabajar en ciertas instituciones que nos generen cierto estatus, la religión católica claramente, y de dónde viene uno. Entonces es la opción A, porque es una opción que es mucho más completa y toca muchos más aspectos de lo que es ser conservador. A veces cuando estén en esa dicotomía, analícenlo por ese lado, como es que no sé, ambas se parecen, ambas están muy cerquita. Miren la opción que más matices le puede dar al concepto que les están trabajando ahí. Miremos la opción, la pregunta 5, que es parte del mismo texto. La situación presentada en el texto evidencia un conflicto que se presenta en la sociedad colombiana consistente en. Entonces miremos la opción A. Las faltas de leyes y medidas que ayudan a que las personas con orientaciones sexuales diferentes a la heterosexual puedan vivir tranquilamente. Digamos que eso es discutible, aunque el sistema normativo y legal del país es cada vez más abierto a eso. Partimos del hecho de que tenemos una constitución que está muy bien armada y es una constitución que es laica, es una constitución secular, que permite la libertad de credo, de expresión, de conciencia. Entonces a usted no lo pueden juzgar por ser homosexual. Miremos la opción B. El enfrentamiento entre familias tradicionales y otras en las que la ausencia de uno de los padres ha afectado negativamente a sus miembros. El texto en ningún momento está hablando de eso. Está hablando de una chica que es Manuela, pues que no se mueve bajo un marco de crianza, digamos que normal, siendo esa palabra normal tan discutida, ¿sí? No se mueve en unos marcos de crianza, digamos, heteronormativos, sino que ha sido pues bastante liberal, bastante transgresora su crianza, pero el texto no nos está hablando de unos enfrentamientos tradicionales, ni la ausencia de los padres, cómo afectó negativamente su crianza. Entonces, esa opción no tiene nada que ver con el texto. Y a veces nos pasa mucho, chicos, que no analizamos bien lo que estamos leyendo. Como miremos la relación, miremos, o sea, pongámonos a hacer el ejercicio de pensar qué tiene que ver lo que estamos leyendo con lo que nos plantean las preguntas, y a veces no tiene nada que ver. De la problemática presentada por el uso incorrecto del lenguaje en ciertos círculos sociales. Si bien eso lo mencionan en una partecita del texto, nos hablan de que ahora todo es políticamente incorrecto y nos dicen que debemos cuidar el lenguaje para no herir ciertas susceptibilidades y abrirnos a la tolerancia. Lo que más presenta dificultad del texto, la gran problemática es las dificultades que enfrentan algunas personas para poder desarrollar libremente su personalidad debido a visiones del mundo y opiniones prejuiciosas. Eso es lo que pasa. ¿Listo? El hecho de Manuela y su novia, de tener que ir a otro país, son ese tipo de aspectos que hacen que la gente no pueda vivir en sociedad. Y acuérdense que un competente ciudadano debe ser una persona, pues debe ser abierta a la experiencia, a la defensa de los derechos, a permitir muchas prácticas sociales. Pregunta 6 y 7 es un texto de Hola, soy Dani. El texto ya ustedes lo han leído. Listo. Miremos la pregunta. Nos dice, el partido al que pertenece la senadora mencionada, que es Paloma, en el anterior comunicado publicó, entre otras cosas, el siguiente texto.
El partido hace responsable al periodista Samper de la seguridad de nuestra senadora y su hija en los recorridos que ella hace por todo el país. Asimismo, expresa toda la solidaridad y el apoyo a una madre ejemplar, senadora honorable y luchadora incansable. Repudiamos ese maltrato contra la mujer. Ni una más. ¿Listo? Entonces el periodista Samper que llaman ahí, pues el de Hola, soy Dani. Y pues es una persona que es bastante, no me cae bien, pero es bastante inteligente, juiciosa a la hora de escoger sus palabras para precisamente evitar situaciones de esta. Entonces el contexto de la noticia o del mensaje es que Peñalosa, el actual alcalde de Bogotá, quiere pues eliminar, no sino, pero quiere quitar a las palomas, las quiere desplazar a las palomas de la Plaza de Bolívar. ¿Por qué? Porque eso genera muchos problemas de salubridad en los restaurantes y pues la estética de la zona. Entonces no quiere que sean más palomas parqueadas ahí. Y Daniel Samper pues aprovecha esta situación para burlarse de una senadora que se llama Paloma Valencia, que ustedes de pronto la han visto, que es del Partido Centro Democrático. Entonces coge un contexto que es una noticia de carácter civil bogotano y a partir de eso pues se burla de la senadora. ¿Listo? Y todo el tiempo lo que hace él es no burlarse de su condición de mujer, sino de la opinión que ella está emitiendo. Por ejemplo, en el punto 8 que les manifiesta, dice, quede claro que los comentarios, acá se los menciono, quede claro que los comentarios a la honorable senadora no obedecen a su género, sino a sus declaraciones, del mismo modo que las observaciones críticas contra el carácter corrosivo del excremento de las palomas incluye también el de los palomos. Y entonces el tipo se desliga muy bien de eso. Todo el mundo ahorita está molestando por el tema de género, de las mujeres, de bla bla bla, ta ta ta. Entonces dice, hago salvedad que no me burlo de su condición de mujer, sino de lo que ella dice. ¿Listo? Entonces, pues el Partido Centro Democrático toma la burla de Daniel Samper y pues quiere volverla en su contra y quiere decir que es una persona que es misógina, que se burla de las mujeres, ¿listo? Cuando él no lo está haciendo. ¿Listo? Entonces repudiamos ese maltrato contra la mujer, se los menciono yo acá. Ni una más, ni una mujer más vulnerada. Es posible afirmar que esta manifestación resulta, y entonces les marco la opción B, oportunista, porque se está tratando de utilizar un comentario satírico para desprestigiar a un opositor político. Y aparece acá en la argumentación que yo les coloco es, si aprovechan ellos también de ese comentario que él emite para decir, es que él está pensando en eliminar a la senadora Paloma Valencia, va a ser un feminicidio, y lo tratan como criminal y como persona que ataca a las mujeres. Entonces es eso, ¿listo? Miremos las otras opciones de todas formas, a ver como qué es lo inválido y en qué nos podemos estar equivocando en los análisis. Entonces nos dice, pertinente porque el partido se está preocupando por defender los derechos y la seguridad de la senadora. ¿Listo? Entonces pues sabemos que no es pertinente porque para eso tiene un contexto y una pregunta. ¿Listo? Miremos la C, impertinente porque se está dando por hecho la senadora que es incapaz de defenderse por sí misma. Ese no es el hecho, sino el hecho es si la persona o no está atacando a una mujer y por qué y qué posición asume el Centro Democrático. ¿Listo? Acertada, ya que las afirmaciones del periodista Samper ponen en peligro la vida de la senadora y se relacionan con la violencia machista. Entonces nuevamente les digo que él haga la salvedad de que no es una cuestión de género, inmediatamente deshabilitan todas las otras opciones. Pregunta 7. Respecto a la polémica sobre el uso del glifosato mencionada en el texto, ¿es posible afirmar que se trata de un conflicto que enfrenta a? Entonces me imagino que ustedes saben qué es el glifosato. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay unos cultivos, que son los cultivos pues de coca, son los cultivos ilegales, los cultivos dedicados al narcotráfico, ¿listo? Y entonces pues en Colombia sabemos que por el conflicto armado y por la tradición histórica, pues hay muchos de ellos. Entonces el gobierno pues se hace la pregunta de cómo se van a erradicar, el gobierno y la sociedad como tal. Entonces hay una erradicación que es de corte manual
¿listo? Que son que los campesinos pues corten la maleza y pues erradiquen el cultivo con la mano. O la otra es la aspersión. La aspersión es que contratan una avioneta, ¿listo? Pegada está un líquido y lo que hacen es aspersarlo, pues para eliminar también el pues el producto de la mata de coca. ¿Listo? Entonces hasta ahí, claro. Entonces hay unos grupos que dicen que la erradicación debe ser a mano porque el glifosato trae unas consecuencias ambientales y ecológicas y biológicas también para los seres humanos. ¿Listo? Ecológicas también en la medida en que no solamente están, digamos que aspersando sobre la mata de coca, sino también sobre otros cultivos que son legales. No sé, cultivos de papa, de arroz, de yuca, de lo que sea. Y otra cosa es que están generando unos problemas en la salud de las personas. Y aparecen unos estudios que no están totalmente confirmados o valorados, donde, donde dicen que el glifosato causa cáncer. ¿Listo? Hasta ahí les presento como las dos opciones. Ah, y las personas que están a favor del glifosato dicen, listo, hay unos daños colaterales, pero lo que pasa es que la erradicación vía manual es muy lenta y a veces muchos campesinos se dejan comprar para seguir cultivando mata de coca. Ese es el contexto de la situación. Entonces la pregunta nos pide que busquemos o que identifiquemos cuáles son las dimensiones presentes o por qué se genera el conflicto entre estos grupos. Y les coloco acá en la argumentación como una pistica, y es que no nos dejemos llevar por los sesgos, sino que en esta prueba tratemos de ser lo más objetivos, lo más neutrales, lo más listo, porque a veces por unas posturas alineadas a ciertos grupos políticos, ay, es que el uso del glifosato es malo, es que la erradicación manual es mala. Entonces tratemos de ver la noticia de carácter neutro. ¿Listo? Listo, miremos los campesinos que poseen cultivos ilícitos y colectivos que buscan hacer oposición al gobierno. En ningún momento estamos diciendo que los campesinos son los dueños de los cultivos ilícitos. ¿Listo? La B, las empresas productoras del químico y los defensores de los cultivos ilícitos. La gente no está defendiendo los cultivos ilícitos, está defendiendo la forma en la que se erradican. ¿Listo? Miremos la D. Los defensores de los derechos de las mujeres embarazadas y quienes creen que el aborto es una medida necesaria en ciertos casos. Está algo totalmente pues, desbordado a lo que nos plantea la pregunta. ¿Listo? Entonces la opción C. Colectivos preocupados por proteger la salud de las personas e instituciones que buscan combatir los cultivos ilícitos. Eso es lo que hay. ¿Listo? Como se los mencioné anteriormente. Vamos a la pregunta número 8. Y hagamos un ejercicio diferente. Miremos primero la pregunta y ya después miramos el texto. La pregunta 8 nos dice: a partir de su contenido, es posible afirmar que el texto anterior hace referencia al momento de la historia colombiana denominado como. Listo. A partir de su contenido, es posible afirmar que el texto anterior hace referencia al momento de la historia de Colombia denominado como. Entonces, miremos unos elementos del texto que nos permitan contestar la pregunta. El título nos dice Bogotá llamas. Listo. Y miremos la primera oración. Nos dice: invaden el centro de Bogotá las ruanas indias y las alpargatas obreras, manos curtidas por la tierra o por la cal, manos manchadas de aceite o de lustre de zapatos, y al torbellino acuden los changadores y los estudiantes y los camareros. ¿Listo? Nos está hablando de una Bogotá convulsionada. Entonces miremos algo que ya no, o sea, para descartar opciones, algo que no nos sirva. Por ejemplo, la C, asesinato de Luis Carlos Galán. El asesinato de Luis Carlos Galán fue en el año, fue en el año 1989, pero es algo que no sucede en Bogotá, sino que sucede en Soacha, por lo tanto ya no nos sirve. ¿Listo? Otro elemento nos está hablando de que en Bogotá hay mucha gente con alpargatas, con ruanas, y que hay como un movimiento obrero como hasta ahora incipiente. ¿Listo?
Entonces ya podemos descartar la opción B, surgimiento de la violencia bipartidista en 1990. La podemos descartar porque la época, ya sabemos que es una época más o menos de una Bogotá en los inicios, ¿listo? Que son los inicios del siglo XX. Y estamos acá hablando que el surgimiento de la violencia bipartidista, uno, surge en 1948 más o menos. Entonces la fecha no coincide, por lo tanto descartamos esa. ¿Listo? Miremos esta última parte que les menciono acá para no leer todo el texto, porque ustedes ya lo leyeron. Nos dice: en las esquinas, niños en harapos dirigen el tránsito. Bogotá es una inmensa fogata y el cielo una boda roja de los balcones de los ministerios incendiados. Entonces, ¿qué movimiento es ese? Ese movimiento es el de el Bogotazo. ¿Listo? Y el Bogotazo es cuando matan a Jorge Eliezer Gaitán. A partir de ahí, de ese momento, es que se genera pues todo el proceso de la violencia en el país. A continuación se presentan dos opiniones acerca del reggaetón. ¿Listo? Entonces ya es un tema que es debatible, que nos va a pedir el análisis de opiniones. ¿Listo, muchachos? Entonces son preguntas de otro corte. Entonces, si ustedes se han venido dando cuenta, en el curso o en las preguntas del ICFES hay diferentes estilos de pregunta, pero más o menos ya vamos identificando cuál es cuál le apunta a qué es lo que pide el ICFES de los estudiantes. Entonces, eso ustedes lo van viendo. Entonces dice: a continuación se presentan dos opiniones acerca del reggaetón. La primera: soy papá, tengo 4 hijos, sabes lo que quieres para ellos y lo que no quieres. A mucha gente esto le parece muy chévere para el pueblo, pero no para sus propias hijas. Respeto todos los estilos, no tengo nada en contra del reggaetón, pero llevo muchos años en el negocio y no se puede subestimar el poder educativo de los medios y de la música llamada comercial. Uno le tiene que dar al público buenos mensajes. Y esto, pues, ¿quién lo emite? Carlos Vives. ¿Listo? Que es un músico colombiano. ¿Listo? Entonces dice, como que mucha gente dice que es muy chévere para sus hijas, para el pueblo, pero no para sus hijas. ¿Listo? No tengo nada en contra del reggaetón, Y nos dice que el papel de los medios de comunicación es bastante performativo. O sea, el papel de los medios de comunicación genera mucha influencia en lo que piensan las personas. ¿Listo? Hasta ahí vamos. La segunda opinión: las mujeres escuchamos todo el tiempo un bombardeo y se vuelve una costumbre y de alguna manera normal, se normaliza. Que te estén tratando de perras, que te voy a coger del pelo, que te voy a hacer, que te voy a violar, se vuelve algo cotidiano. Entonces, por un lado, Carlos Vives nos dice que los medios de comunicación generan una gran influencia en los ciudadanos. Y la segunda persona, que es Liniel Ibáñez, que es una persona de la sociedad civil, una persona común y silvestre, dice que todo el tiempo están escuchando ciertos tipos de mensajes, como perras, que te va a coger del pelo, pues se vuelve algo como normal y hasta como que se interioriza. Eso es lo que nos está diciendo ella. Es posible afirmar que las dos opiniones resultan afines porque ambas realizan una crítica considerando la influencia que esta música tiene en el desarrollo de los niños. ¿Listo? Eso es cierto, es una opción que nos podría servir, dejémosla ahí en el tintero. B, contradicciones contradictorias, porque el texto 1 no hace una crítica directa y el segundo se basa en prejuicios sin mayor fundamento lógico. Digamos que Carlos Vives no está atacando la música, sino que está diciendo, oiga, me doy cuenta que los medios de comunicación generan mucha influencia. ¿Listo? Y la segunda, digamos que está haciendo unos planteamientos, pero no son prejuicios y tampoco son de fundamento lógico, habla desde una racionalidad. La D, contradictorias, porque el primero se basa en la experiencia de un músico y el segundo surge de opiniones personales y sesgadas. Que un mensaje lo emita un músico y el segundo mensaje que lo emite una persona no quiere decir que sean contradictorios, pueden ser afines. ¿Listo? ¿Contradictorio qué es? Pues que en uno se emita un mensaje a favor, por ejemplo, el reggaetón, y que en el segundo en contra. Eso sería lo contradictorio. Miremos la opción C, que ya sabemos que es la respuesta.
Entonces dice afines, ya que enfatizan en la influencia que tienen ciertos mensajes en la configuración de las identidades de las personas. Esa es la verdad, y es lo que estamos hablando durante todo el texto y durante todo el análisis. Se enfatizan en la influencia que tienen los medios de comunicación y los mensajes en la configuración de las identidades de las personas. Listo. El fútbol fue la puerta de entrada de los narcotraficantes a la cultura popular colombiana. Vamos a leer el texto. Desde finales de los 70 eran los nuevos ricos del país, el sostén de las economías locales, los grandes benefactores de los pobres, y sin embargo les faltaba ganarse el respeto popular. Esto lo hicieron metiéndose de lleno en el fútbol, garantía de manejo de pasiones, de dominio de una masa que les iba a agradecer el entretenimiento de cada fin de semana. Por esos días, Miguel Rodríguez Orejuela era uno de los más sufridos seguidores del América de Cali, el equipo popular del Valle que nunca había conseguido un campeonato, a diferencia de su hermano que fue rechazado en el Deportivo Cali. Él no estaba dispuesto a que la élite ignorara quién era el hombre más rico del departamento. En 1979, el equipo de la mano del director Gabriel Ochoa Uribe sale campeón con un gran esfuerzo económico de la junta directiva. Este esfuerzo exigió la presencia de nuevos accionistas y en enero de 1980 Miguel Rodríguez Orejuela pasó a ser el socio mayoritario, prácticamente dueño del club. Y le señalo esa parte porque posteriormente la vamos a analizar para contestar la pregunta. Y a compartir mesa directiva con el promotor político Manuel Francisco Becerra. En Medellín las cosas se presentaron de igual forma, pues mientras un benefactor llamado Pablo Escobar inauguraba canchas de fútbol y repartía mercados con un programa que lo llevó al Congreso, algunos de sus socios se hacían con el mando del Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín para darle triunfos a los paisas que no veían al DIM campeón desde 1957 y al Nacional desde 1976. Pablo Correa y Héctor Mesa se hicieron con el mayor paquete accionario del DIM y ambos serían avaliados un par de años después. El mecenazgo del equipo pasó entonces a manos de Darío Campo, también vinculado con el narcotráfico. Bajo la dirección de Hernán Botero, el Nacional trajo a Colombia al director técnico Osvaldo Subeldía, campeón de la Copa Libertadores y de la Copa Intercontinental con el Estudiantes de Argentina, y contrató a los mundialistas peruanos César Cueto y Guillermo La Rosa, además del argentino Raúl Ramón, y de varios de los mejores jugadores colombianos del momento, con lo cual logró los títulos de 1976 y 1981. ¿Listo? Este es un texto de narcotráfico, de su influencia en los equipos de fútbol, de cómo el fútbol se volvió un escenario para que ellos ganaran una legitimidad y un respaldo social. Que si bien ya lo hacían por el tema de sus obras de caridad y beneficencia social, por el dinero que tenían, les faltaba como ese respeto en los escenarios populares. Miremos quién nos pregunta el texto. Según la información del texto, se puede afirmar que en la relación narcotráfico-fútbol estaban presentes las dimensiones. Entonces miremos las dimensiones presentes ahí, cuáles podrían estar y cuáles podrían no estar. Uno entonces no es necesario volver nuevamente al texto, sino que uno sabe más o menos cuáles están. Miremos la opción B, C y D, que son las que no son, y miremos qué era lo problemático ahí. Tenemos una dimensión legal, listo, que puede ser válida que esté. Esta es una dimensión artística, una dimensión religiosa y una dimensión cultural. Vean que el texto no está hablando de artístico ni religioso. Artístico es donde nos estoy hablando de la estética del fútbol o de lo bonito que era el narcotráfico, pero en ningún momento lo hace. ¿Listo? Religiosa es donde nos estoy hablando de la dimensión de la iglesia, de algún dios, pero no lo hace. ¿Listo? Por lo tanto, esas dos dimensiones no están presentes en el análisis del texto y no nos servirían. Miremos la opción C, deportiva, histórica, artística y legal. Ya sabemos que nos está hablando del fútbol, que es un deporte. ¿Listo? Miremos que la dimensión artística no está. ¿Listo? Histórica sí, porque nos ubica en una fecha determinada.
Entonces la parte artística es la que no nos sirve ahí. Miremos que la opción D nos habla también legal, económica, que están presentes, nos habla de dinero, nos habla de una mención de los clubes, pero del artístico y de lo religioso no nos está hablando. Entonces la opción A, ¿cuáles son las dimensiones presentes? Deportiva con el fútbol, cultural por su influencia en la sociedad, ¿listo? Que de hecho está en la primera oración y nos dice la primera oración. Y sin embargo les faltaba ganarse el respeto popular. Eso hace parte de la dimensión cultural. ¿Listo, muchachos? Para que les quede claro. Anótenlo ahí en su cuadernito. Listo, nos está hablando de una dimensión económica porque nos está hablando de los dineros que habla que tiene el narcotráfico y de una dimensión legal de cómo estos se meten o cómo estos hacen parte en los clubes de fútbol. ¿Listo? Claro. Miramos la pregunta número 11. Además del narcotráfico, en el texto está implícito otro grave delito conocido como trata de personas o trata de blancas. No, y si ustedes no saben qué es eso, es digamos, la explotación sexual que se hace de una persona para que ejerza la prostitución en otro país. ¿Listo? Arreglo de eventos deportivos, no nos está hablando que haya un fraude, seguramente lo hubo, pero el texto no menciona que hubo unas apuestas o que se dijo a algún equipo que no ganara por ciertos intereses, no nos habla de eso. Y soborno a funcionarios públicos tampoco, porque no nos está diciendo que pues hubo una compra de Pablo Escobar o de los Orejuela al alcalde o al gobernador, no nos está diciendo eso. Pero lo que sí nos dice es que hay un blanqueo de capitales o un lavado de dinero, digamos que no está de forma explícita, pero nos dice que a través de unas acciones. Como no me puedo volver al texto, les voy a mencionar acá el pedacito puntual que dice: este esfuerzo exigió la presencia de nuevos accionistas y en enero de 1980 Miguel Rodríguez Orejuela pasó a ser el socio mayoritario, prácticamente dueño del club, y a compartir mesa directiva con el prometedor político Manuel Francisco Becerra. ¿Listo? Entonces ahí nos dice el texto, o esa es la parte por la cual podemos inferir que hay la entrada de esos dineros, y eso se llama lavado de dinero. Lavado, ¿por qué? Es una buena analogía y es, hagan de cuenta que es un dinero que entra sucio, ¿listo? Porque es un dinero que es mal habido, pero a través de unas ciertas prácticas o decir que el dinero viene de unos productos económicos legales, como que se limpia y se puede justificar frente a los organismos de control. Bueno, pregunta 12. Nos dice, el crecimiento de algunas ciudades de nuestro país, el crecimiento desmedido de algunas ciudades de nuestro país ha traído como consecuencia el surgimiento de grandes asentamientos ilegales en sus zonas periféricas. Entre las consecuencias directas de este fenómeno no se encuentra. Es importante que miremos la palabra directas y la palabra no. Tenemos que analizar esas dimensiones. Nos está diciendo que hay un crecimiento desmedido, ¿listo? Y ha traído como consecuencia el surgimiento de asentamientos ilegales en zonas periféricas. Por ejemplo, Ciudad Bolívar, si ustedes se dan cuenta, ¿sí? Los sectores de los cerros. Ya la ciudad está tan concentrada que la gente que llega le toca ubicarse pues en unas zonas que son periféricas, en las zonas que son de afuera. Entre las consecuencias directas de fenómenos no se encuentran. Entonces, miremos a ver. Miremos la opción A. Grandes costos para las administraciones de las ciudades por motivo de la implementación de servicios públicos en estos lugares. Entonces creo que ya lo habíamos visto en una pregunta anterior. No es lo mismo hacer esto, por ejemplo, colocar agua, gas, alcantarillado en digamos, en una parte, en una zona residencial de alta densidad demográfica, porque es más fácil llevar una tubería para 100 personas que están bien concentradas a una tubería que está para personas que están en unas distancias muy largas. Y hagan ustedes, y cierren los ojos y hagan una imagen mental. Imagínense ustedes una montaña donde hay una casa y la siguiente casa queda a 600 metros y la siguiente casa a 1 kilómetro y la segunda casa a 1,5 kilómetros. Cualquier conducto de gas, de electricidad, de agua, pues va a ser mucho más costoso y complicado de colocar allá.
Eso es una consecuencia directa de ese fenómeno. ¿Listo? Miremos la opción B. Graves daños ecológicos en zonas consideradas como reservas ambientales. Seguramente también va a pasar eso. Como las zonas residenciales ya no se pueden habitar porque están llenas, la gente va a empezar a ir a zonas que seguramente son de cuidado ambiental, como los humedales. ¿Listo? Y van a generar un daño en ellos. Miremos la opción D. Asentamiento de personas en zonas consideradas de alto riesgo. Asentamiento de personas en zonas consideradas de alto riesgo. Eso es una consecuencia directa, porque se van a ubicar en una montaña, en un suelo que no es apto para eso, y es muy posible que haya un deslizamiento. Miremos la C, que ya sabemos que es la correcta y por qué es que nos sirve. Aumento de la delincuencia debido a la pobreza y el aislamiento de estos lugares. Nosotros no podemos decir que por ubicarse en un sitio con unas condiciones geográficas vulnerables va a aumentar la pobreza. ¿Listo? O va a aumentar la delincuencia. Eso no es una consecuencia directa. ¿Cierto? Si ven como la lógica del planteamiento es, la delincuencia surge por otro tipo de dinámicas, por la falta de educación, por la falta de acceso a bienes. Esa es una consecuencia directa de eso. Entonces, en este caso, pues, eso es lo que nos pedía la pregunta. Identificar cuál es la problemática y cuáles son las posibles consecuencias. ¿Listo? ¿Está claro? Miremos la siguiente pregunta. Pregunta 13. Nos dice: a partir de la información anterior, ¿es posible concluir que una medida inútil para reducir los impactos negativos del calentamiento global en Colombia sería? Entonces ustedes tuvieron que haberse enfrentado a un infograma bastante complejo, muchachos. ¿Listo? Pero pues la idea también es, para no perder tiempo en la prueba, cómo buscar la información que nos servía y dedicarnos a ella. Entonces yo acá se las menciono en una tablita o en un cuadrito que es rojo. ¿Listo? Y es la parte que dice cómo adaptarnos. Y ahí nos da unas estrategias. Nos dice, por ejemplo, mejorando el conocimiento sobre las relaciones entre el clima y la productividad de los sectores. La segunda, promoviendo la generación de conocimiento de los distintos sectores y territorios para tomar decisiones informadas sobre los mecanismos más costo eficientes. Tercera, promoviendo el desarrollo económico de la mano de la gestión ambiental. Cuarta, generando procesos de ordenamiento territorial a la luz del cambio y la variabilidad climática. Quinto, mejorando la calidad, acceso, georreferenciación, nivel de detalle y especificidad de la información. ¿Listo? Esas son las políticas. Entonces lo que nos pide la pregunta número 13 es que identifiquemos una medida inútil para reducir los impactos ambientales en el país. ¿Listo? Una medida inútil. Entonces miremos evitar el asentamiento de personas en zonas que presenten riesgos de inundación. Claro que eso nos va a ayudar para prevenir el calentamiento global. Lo que estamos buscando es una que no nos sirva. C. Promover las acciones en las cuales el desarrollo económico se lleve a cabo teniendo en cuenta la gestión ecológica. Está bien y está mencionada ahí en las políticas de cómo adaptarnos. D. Aumentar el gasto público correspondiente a la prevención de desastres naturales relacionados con el calentamiento global. Por supuesto que nos sirve también. Aumentar los subsidios para sectores afectados por el calentamiento global, como la ganadería y la agricultura. Si ustedes lo piensan bien, esa política no tendría ningún efecto positivo para reducir el cambio ambiental. Sería una política útil para apoyar a las poblaciones que han sido vulneradas, pero no para prevenirlo. ¿Listo? Pregunta 14 y 15. El 6 de noviembre de 1985 ocurrió la toma armada del Palacio de Justicia por parte de la guerrilla del M-19, que eso los comenté en la pregunta número 1,
Este hecho ha sido muy relevante en la historia del país debido a que gran parte, entonces yo les dije que había una cantidad de víctimas y no se sabía si las víctimas habían sido por parte del grupo M-19 o por parte del Estado. Entonces la opción A, no debato mucho sobre las otras opciones porque es una pregunta en la cual hay que tener conocimiento, ¿listo? La poca claridad en torno a la actuación de la fuerza pública y la gran cantidad de desaparecidos de los cuales no se ha tenido noticia. Pregunta número 15. María Fernanda es una joven de 16 años que estudiaba en un colegio privado de formación católica. Finalizando el año 2017 quedó embarazada y por orden de la rectora el colegio no le permitió renovar su matrícula para el año siguiente. A María Fernanda se le está vulnerando el derecho a la libertad reproductiva, en ningún momento pues se le está diciendo que aborte el niño, que no lo puede tener, ser tratada en la igualdad tampoco, la licencia de maternidad tampoco porque no lo ha tenido. Lo que se está violando claramente es el derecho a la educación y muchachos, es un poco para incentivarlos a la rebeldía y es que ustedes tienen que saber la Constitución y la Constitución a ustedes les permite un derecho que es el libre desarrollo de la personalidad y bajo ese derecho ustedes pueden tener piercing, pueden tener aretes, pueden tener tatuajes porque es algo que permite, digamos, la Constitución, que ustedes pueden afirmarse de la forma en la que ustedes quieran. Entonces, si en un colegio ustedes les prohíben cierto corte de pelo, si a ustedes les prohíben el uso de un piercing, pues muchachos, ustedes pueden abogar con la Constitución en mano.